A nombre del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías, un saludo de Navidad y Año Nuevo para todos los colombianos. Un año nuevo de prosperidad y que la gente se comprometa a mejorar en fraternidad con sus amigos para que podamos construir entre todos algo mejor. Bueno, Eisenhower, esta es una sociedad que tiene una frase célebre de Ingrid Bergman, pero que la gente no la cumple, que es la felicidad, tener buena salud y mala memoria. Aquí tenemos mala memoria y mala salud, pero la memoria nos mata es por lo siguiente: somos expertos en recibir a todo aquel que nos habla bonito aunque no sepa hacer nada, porque hay tipos especializados. Los filósofos son tipos que hablaron muy bonito, pero nunca tuvieron la acción, porque hablaban bonito para que otro ejecutara y los demás no ejecutaban. Hoy todo el mundo nos coge aquí, que Platón, que Aristóteles, que Sócrates, todo el mundo nos habla de lo que los filósofos a través del tiempo habló de lo que había que hacer. Es la legadera. Había que hacer. Entonces uno tiene que ponerse en tareas de lo que está sucediendo realmente en Colombia. Hoy todos los que gobernaron ayer, hoy se quieren reencauchar hablando bonito para el futuro, para volver a gobernar lo que no fueron capaces de gobernar cuando tuvieron la oportunidad. Hoy en Colombia le echan la culpa al pasado. Entonces este presidente de ahora habla que lo de Santos, los anteriores fueron malos, y resulta que se rodea de los mismos que estuvieron con ellos. Caso Néstor Humberto Martínez. Ahora, ¿en qué lo nombra? Lo iba a nombrar de embajador en España y como que no pudo, y ahora mete a otro tipo que nunca produjo nada en el Ministerio de Comercio Exterior ni en otras empresas del Estado, que estuvo como Luis Guillermo Plata. Este es el problema grave que tenemos aquí. Bien, voy a hablar de un pensador que tiene una frase lapidaria también: que todo cambie para que todo siga igual. En otras palabras, es que estamos frente a una apariencia de cambio. En los últimos 40 años lo que ha habido en Colombia es los mismos y con las mismas élites políticas, las mismas familias que siempre se han disputado el poder. No cambian absolutamente nada, salvo que en algunas ciudades ha habido cambios con gente que viene de la base popular y llega en algunas posiciones de poder como alcaldía de algunas gobernaciones. Pero el alto poder, que es la presidencia de la República, no cambia nada, sigue siendo hermanos de uno mismo. Y aquellos que viven como el camaleón y que son voltearepismo respecto de colores o mi conveniencia política al momento de llegar al poder. Por eso usted ve a Néstor Humberto Martínez, que venía del gobierno anterior cuando era secretario de la presidencia, en el gobierno de Santos, y luego se reencaucha en el gobierno de Duque, y usted ya sabe lo que hizo por el gran cuestionamiento hoy contra Duque y contra Néstor Humberto Martínez. Fue cómo intentó, echándole mano al mismos alijos de la cocaína que tiene la fiscalía que incauta, para hacer una especie de implosión del proceso de paz y desprestigiarlo, porque eso fue lo que se demostró, lo que realmente hizo él, y por eso le costó la cabeza. La protesta que hicieron los ciudadanos, inclusive la oposición, de que no fuera nombrado embajador en España, pues eso provocó un eco, hizo siempre eco en la Unión Europea, y evitaron ese nombramiento, pero nombraron a otro, que es lo mismo, a Guillermo Plata, que ahora estuvo como gerente de todo el proceso de COVID y de emergencia para ese proceso. Ahora lo nombran bajo el adalid que el señor manejó muy bien el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Colombia. Yo quisiera saber en qué nos sirven, porque mira, ahora que estamos necesitando de eso para el tema de las vacunas, resulta que estamos por fuera, estamos por de aparte, no hacemos parte de ese tratado de COVAX para obtener las vacunas, no hay absolutamente nada para financiar. Y lo otro es que los mismos con las mismas hoy están intentando aspirar al gobierno que llega de turno para el 2022, y que hoy inclusive, si no se puede elegir de nuestras propias castas políticas, entonces vamos a mirar cuál de todos nos convienen, y por eso es que usted ya ve al uribismo mirando para una parte, al Partido Liberal por otro lado, al Partido Verde por otro lado, tratando de identificar exactamente a quién van a elegir. Pero viene el problema más grave: el colombiano se queda en la polarización en medio de lo que está pasando con la pandemia. Entonces aquí hay una polarización sin sentido. Unos tipos que dicen dirigir un país, que cada uno habla lo que le da la gana, pero que no se construye nada. ¿Qué es lo que está sucediendo con eso, Eisenhower? Pues mire, la polarización sirve para dos cosas. Uno es para que los tibios terminen absteniéndose de votar por uno y por otro. Y lo otro es que en medio de la polarización
hay mucho problema, sobre todo en la escogencia de quiénes son los líderes. Y entonces hoy se define, ¿vamos de extrema derecha o de extrema izquierda? Y se utiliza la política del miedo para intentar violentar la opinión pública y sobre todo orientarle a la hora del voto. Bueno, Eisenhower, dejemos tema para otra ocasión para que sigamos hablando de lo que está pasando en Colombia. Muchas gracias a usted, Jorge, a los amigos de cuál es mi opinión, cuál es la suya. En el tema de opiniones, pues les agradezco mucho el espacio. Bueno, Eisenhower, en aras de todo esto, la pregunta es, ¿somos un país cómplice de todo lo que pasa en Colombia? ¿Somos ciudadanos o somos habitantes? Yo creería que somos habitantes y de paso. Casi que como vivimos en arrendamiento, en otras palabras, porque acá no hay una sociedad que se movilice. Le estamos dejando la movilización a unos pocos y que inclusive es una movilización calificada. ¿En manos de quién están las movilizaciones? De los mismos sindicatos, estudiantes y algunos universitarios. Uno diría, ¿y el resto de la población qué? Quienes sufren las consecuencias generales de las decisiones que se toman. Eso es lo que está pasando acá. Eisenhower, es que viene lo siguiente, FECODE pelea lo de los profesores, sí. Los taxistas lo de ellos, el transporte de carga lo de ellos, de pasajeros intermunicipales lo de ellos, los sindicatos de las empresas de servicios públicos lo de ellos. Todo pelea una cosa puntual y no peleamos el derecho de los ciudadanos en Colombia. ¿Qué es lo que nos está pasando realmente? No, esa falta de cultura y de conciencia sociopolítica nos sigue afectando en el país. Aquí tenemos, digámosle así, que aquí no hay la rebelión de los miserables. Por lo siguiente, mire, suben las tasas de interés, entonces no protesta la clase media y la clase baja que se endeuda todos los días en el tema de tarjetas de crédito y con la banca. Aquí ya se decía, 4 millones de personas que estaban en la clase media van a pasar a la clase pobre, porque la pandemia mostró eso. No hay con qué pagar. A eso agréguele que el tema del desempleo, no hay forma de cómo generar más empleo en este país y un empleo productivo. No un empleo de carácter burocrático que se llama. Aquí esa clase desempleada, esos más de 5 o 6 millones de personas desempleadas debieran estar en la calle protestando contra el Estado, tanto el Estado, el gobierno municipales, departamentales y nacionales, para generar nuevas expectativas. La economía naranja es un fracaso, es simplemente una situación que creó el gobierno nacional para unos pocos. La gente que mantiene endeudada con el gota a gota, la gente que vive para el narcotráfico. No hay una solución real que nos permita que esa clase más llevada, más miserable en otras palabras, proteste contra el Estado. Y no se ven alternativas. Como decía mi abuela, más fácil se acaba la guamasa que los marranos. Estamos iniciando todo un proceso de precampaña electoral con los mismos y con las mismas. Y yo veo al Estado quieto, a la sociedad que hace parte de ese Estado, lo veo quieto. No tiene conciencia sociopolítica y cultural y resultará premiando a aquellos mismos yugos que en el pasado le han hecho su vida imposible. Eso es lo que estamos viendo en el país. Bueno, Eisenhower, es que hoy el 70% de la población en Colombia anda en el rebusque y el otro 30% está en la burocracia. Y entonces ese 70% en el rebusque que paga impuestos sosteniendo la burocracia en Colombia, Senado, Cámara, ministerios, alcaldías, consejos, asambleas, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, todo un andamiaje, el SENA, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, las Personerías, la Policía, el Ejército, todo eso lo sostenemos con los impuestos de los colombianos. Y el 70% de los colombianos andamos en el rebusque. ¿Qué podemos esperar para poder construir alguna cosa en Colombia? Insistir en la fórmula, y es decir, los ciudadanos de a pie, esa economía de rebusque, los que están en el rebusque, el que vende desde un tapabocas hasta el que vende la cocada, o el que está en los semáforos haciendo maromas para poder que le den una moneda. Si no hay conciencia sociopolítica de lo que nos está pasando, de todo lo que influye en nuestra vida, y sobre todo porque es una cuestión de carácter político. Es que ese tipo de situaciones pasan por un rango político, pero no por politiquería. De manera que si nos volvemos a equivocar y esa gente que estamos en el rebusque por alguna circunstancia, no cambiamos la manera de actuar, no fijamos en dónde es que invertimos nuestros impuestos y no exigimos al Estado, al gobierno que está de turno, para
que haga las inversiones que tiene que hacer o se haya por lo menos un visto. Ayer se celebraba el Día Internacional Anticorrupción. Pregúntele cuál es el estado real, cuánto se pierde en corrupción en Colombia y cuánto nosotros contribuimos a esa contribución por pasivo o por activo en materia de corrupción. Porque el ciudadano que se aguanta la coima para poder obtener un favor del Estado o ir a obtener un favor en el Sisbén o que me meta en el listado de beneficiarios de vivienda o cualquier otra situación, hace parte de la corrupción. A eso agréguele un Estado burocrático que donde el funcionario deja inclusive de reclamar derechos para no perder el empleo o para que no lo califiquen mal si está en carrera administrativa. Y a eso agréguele que el sindicato también le dice, si usted no está de acuerdo con nuestras políticas, usted no puede reclamar al sindicato también, y el sindicato se tiene que sentar ¿con quién? Pues con que tiene que negociar el pliego de peticiones que genera cualquier redito, en otras palabras, en favor de los trabajadores. Hoy la pelea, hoy usted ve la pelea, que cuánto le van a subir al salario mínimo. Hoy es una cuestión de sindicatos en la famosa mesa de concertación, que para mí es una mesa de coloquémonos de acuerdo y nos hacemos pasito entre Estado y sindicatos y seguimos siendo igual. Ahora el Estado ni no hay acuerdo, simplemente dice vamos a aumentar el 2 o el 3% al salario mínimo y todo seguirá igual. Y el año entrante va a ser un año de protestas, pero también un año preelectoral, que es una cosa que contradice realmente nuestras posiciones para reclamarle, sobre todo a esa gente que estamos en la más absoluta miserableza, pobreza, porque inclusive nuestra clase media, y eso nos incluye a usted y a mí, porque no somos potentados ni ricos en este país, ni somos los Gilinski, ni el grupo Aval, ni todo lo demás, simplemente si no hay conciencia ciudadana, esa gran mayoría, esa masa del 70% que vive en el rebusque, si no reaccionamos frente a lo que está pasando, el país no es viable, no es posible y vamos a seguir en crisis. A nombre del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías, un saludo de Navidad y Año Nuevo para todos los colombianos. Un año nuevo de prosperidad y que la gente se comprometa a mejorar en fraternidad con sus amigos para que podamos construir entre todos algo mejor. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Un programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Regional Eje Cafetero. Hoy desde el Parque del Machete en el municipio de Santa Rosa de Cabal, un sitio lleno de artesanos, mostrando lo que produce la gente en la región, es lo que podemos ver. Aquí hemos llegado a unos procesos interesantes en Colombia de acuerdo a la pandemia. En el mes de marzo, cuando arrancó, la gente no hablaba nada de lo que está sucediendo. Y yo quiero recalcar y repetir lo que tanto he venido diciendo en diferentes escenarios. La pandemia llegó y se quedó. Esto ya no se va. Esto seguirá hacia adelante. Esto no es fácil. Y la indisciplina social, que es terrible, y unos gobernantes incapaces de gobernar porque son sin carácter, que simplemente sacan decretos y resoluciones y ahí se queda y no hay quien haga cumplir realmente las normas de lo que hay que hacer en la sociedad colombiana. Pueden hacer todo lo que quiera, la pandemia ya llegó, estamos en el mes de diciembre, la gente no se respeta, la aglomeración de personas en todas las ciudades y municipios de Risaralda es impresionante, Dos Quebradas, Pereira, y lo mismo pasa en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali, en toda parte está sucediendo lo mismo. Delicado lo que está sucediendo, no tenemos capacidad hospitalaria para atender a la gente que va a terminar contaminada. Yo había dicho desde hace 6 meses que íbamos a tener más o menos 1.600.000 contaminados a 31 de diciembre del año 2020 y creo que va a quedar así porque ya llevamos 1.508.000 a la fecha y faltan todavía 10 días para finalizar el año, por lo tanto yo creo que no nos equivocamos en las predicciones de lo que íbamos a tener de contaminados en Colombia y falta mucho para entender y como dice el doctor Oscar Gómez, nos están explicando más o menos el 12% de la realidad, lo demás no lo hemos visto todavía. Y vamos con Efraín Sánchez desde Ibagué para que nos hable lo que están pensando desde el escenario sobre la pandemia en Colombia. Y esta es mi opinión. La pandemia desnudó el estado actual de nuestro país en muchos aspectos. De los que presumíamos estar bien y hoy sabemos que estamos muy mal. En la educación nos dimos cuenta, entre otros muchos temas, que carecemos de una política frente a, primero, el estado actual de las instituciones educativas. Las instituciones educativas en el campo
carecen en su mayoría de unidades sanitarias mínimas. No hay baterías sanitarias y las pocas que hay, su estado es lamentable. El proyecto de la ampliación de los colegios fue un rotundo fracaso. De 5.754 proyectados y contratados en el gobierno de Santos, solo fueron entregados 230 y se adelantaron dineros en los municipios. Además, la nación giró un 58% de esos dineros para consorcios varios, los cuales no cumplieron con las expectativas y la entrega fue muy poca. En Ibagué, por ejemplo, donde se proyectaron 26 instituciones, se entregó una a mediados de diciembre del año pasado y todavía no funciona. 3 están en proceso y 5 van a paso de tortuga. Balance totalmente negativo. 30.000 aulas proyectadas en el país y solo se han entregado 1.520. Segundo, la salud. Los contratos con entidades públicas y privadas no atienden en forma adecuada, ni siquiera el 10% de la demanda del sector educativo, por carecer de especialistas. Las citas prioritarias son para 2 y 3 meses, cuentas por pagar con el sector público y privado, atrasadas y los centros de atención insuficientes. La pandemia nos alertó de las grandes dificultades para los maestros. En su mayoría, después de 9 meses de pandemia, ni siquiera la prueba del COVID-19 se le ha tomado. Y la bioseguridad en ninguna institución educativa se cumple. Y el personal administrativo, celadores, operarios, secretarias, pagadores, bibliotecarios, etcétera, etcétera, acuden a riesgo, acuden a sus lugares de trabajo sin las mínimas medidas de bioseguridad, a tal punto que ni tapabocas, ni alcohol, ni gel, y mucho menos lavaderos de manos se han instalado después de 9 meses. Y los empleados cumpliendo horarios, corriendo el riesgo de contaminarse ni contaminar a sus familias. Tercero, la conectividad. En las instituciones públicas de la ciudad, los niños carecen de computadores de conexión y de un plan alterno para dotar a las clases menos favorecidas. Claro, no tienen computador o celular. En el campo el balance dan ganas de llorar. Niños en los árboles como la época de Tarzán, bailando de rama en rama para lograr en las lomas conectarse. Claro, si tienen computador. Tan solo el 15% recibían la señal. En pleno siglo XXI, la conectividad es mínima, por no decir que nula. Para colmo de males, el gobierno le apuesta a la alternancia sin contar con el respaldo de la comunidad educativa, queriendo así que las clases menos favorecidas pongamos los muertos. Mientras las multinacionales, a las cuales se les cedió el monopolio del espectro de las comunicaciones, abusan de los usuarios y amenazan, reportan a los ciudadanos en las centrales de riesgo y luego que reclamen. En mi lenguaje parroquial, como decía mi padre, esa plática se pierde. Vivimos de las investigaciones exhaustivas, las cuales nunca llegan a un final feliz ni dan resultados. Ojo, colombianos, ¿para dónde vamos? Luchemos por una mejor Colombia. Es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Era Efraín Sánchez desde Ibagué hablando de lo que pasa con la pandemia en Colombia. Y ahora viene con nosotros Alba Lucía González, nuestra defensora de derechos humanos en el Comité Cívico, hablando de la ruta de la política pública en Colombia. Hoy vemos la ruta de acción de las políticas públicas como habíamos quedado en programas anteriores. Las políticas públicas, recordemos que son acciones de gobierno que deben ser emitidas como políticas de Estado.
las cuales buscan dar respuesta a las diversas necesidades que demanda la sociedad y se pueden entender como el uso estratégico de los recursos públicos para aliviar los problemas nacionales, regionales, departamentales y municipales en los sectores rurales y urbanos de todo el territorio nacional. Las políticas públicas deben ser una serie de acciones estatales estratégicas que busquen generar cambios en la parte del ejercicio académico y práctico de la gestión pública. Se deben consolidar como una política de Estado para poder buscar impulsar el cierre de las brechas sociales de inequidad e injusticia social. Deben ser previamente analizadas, planificadas de acuerdo a lo que la ciudadanía demanda en sus necesidades para poder lograr un gobierno justo y equitativo para toda la población. En la actualidad, este tipo de políticas públicas aparecen en el papel como plataforma de los planes de programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes. Se puede observar desde la mirada de la investigación social unas realidades y unas perspectivas develadas por la pandemia del COVID-19. En las realidades se observa la desigualdad e inequidad social reflejada en los cordones de pobreza y miseria a lo largo y ancho del territorio nacional, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, causadas por la pandemia, el desempleo, el hambre y en general la falta de oportunidades para poder desarrollar una vida humanamente digna. En las perspectivas se infiere que el principal objetivo de la política pública en Colombia debe ser la inversión social incluyente, buscando lograr que toda la ciudadanía del territorio nacional tenga acceso a educación pública de calidad desde los primeros años de su etapa preescolar, pasando por la etapa de primaria, secundaria y culminando cuando termina la etapa universitaria. Garantizar el acceso a una seguridad social equitativa y solidaria pagada por el Estado al mercado laboral, promoviendo también la formalización y apoyando el emprendimiento y dignificando las diversas profesiones con mecanismos de profesión y de promoción social que sean muy efectivos. Surge entonces una pregunta desde la mirada investigativa: ¿por qué en Colombia no se plantean las políticas públicas como política de Estado y no se cumple entonces con el objetivo para lo que son creadas e implementadas? Resulta que hay un aparato hegemónico que tiene una maquinaria política dirigida y gobernada por una clase política que en su gran mayoría tiene una apuesta por la corrupción, porque deben gobernar para sus intereses particulares y para quienes financian sus campañas, mas no gobiernan para el pueblo como debe ser, como debería de ser. En este orden de ideas, las políticas públicas en la realidad actual se plantean y se implementan como política de gobierno y no como una política de Estado, que es el deber ser. Por eso se evidencia que siempre se opera desde el gobierno en contra de lo público y que se defiende un sistema político y un modelo económico que, como vemos, es deshumanizante porque se han mercantilizado los derechos humanos y con ello se precariza cada vez más el desarrollo humano de la población al desconocer y violentar sus derechos. Se evidencia entonces en Colombia una gran brecha de desigualdad e inequidad social como consecuencia de la inoperancia de esa implementación de políticas públicas que verdaderamente suplan necesidades sentidas de la ciudadanía. Como una perspectiva que sea incluyente, entonces nosotros propondríamos políticas públicas que sean necesarias para poder solventar esas necesidades. Se debe entonces diseñar e implementar una política pública para el campo, donde la ciudadanía campesina que habita en el sector rural se le garantice el acceso a la tenencia de la tierra para que sea trabajada y se obtenga la productividad que se requiere y así cubrir la necesidad de alimento de toda la población colombiana. Y con esto también la implementación de una economía que sea productiva no solamente en el campo, sino también en la industria, la cual puede garantizar a toda la ciudadanía un empleo digno con remuneración que le permita desarrollar una excelente calidad de vida.
la adjudicación de vivienda digna en todo el territorio nacional, la prestación de los servicios públicos dignos con cobertura en todo el territorio. Cuando hablamos de cobertura, hablamos de un abastecimiento de agua potable, hablamos también de la cobertura de energías limpias y renovables, de un transporte público, hablamos de cobertura de internet, todo en zona rural y urbana. También la atención en salud con hospitales públicos bien dotados de equipos médicos y de laboratorios, subsidiado obviamente con los impuestos que el ciudadano paga al Estado, la construcción de espacios para la práctica deportiva, artística y cultural, los planes de mitigación para garantizar un medio ambiente libre de contaminación que sea sostenible en el tiempo, el mejoramiento de las vías terciarias que comunican la zona rural con la zona urbana en excelentes condiciones. Todo esto debe estar estructurado en un plan de desarrollo nacional, departamental y municipal, fortaleciendo el deber ético de gobernar con transparencia e invertir debidamente en los recursos públicos en todo nuestro territorio, para poder suplir esas necesidades sentidas de nuestra población y para poder que ese modelo económico beneficie a toda la ciudadanía, no solamente a la élite, que el modelo económico del sistema político sea también democrático e incluyente, donde se busque siempre el bien común, el cual debe estar por encima del bien particular. Desde la coordinación de derechos humanos de la red de veeduría Red Verde Cafetero y la coordinación de derechos humanos del Comité Cívico de Dos Quebradas, les habló Alba Lucía González Londoño. Les deseo una feliz Navidad en familia y un año nuevo lleno de fe y esperanza en el desarrollo de esa conciencia social de clase trabajadora para poder ser agentes de transformación social y con ello lograr construir esa nueva sociedad que queremos tener más justa, más igualitaria. Felicidades y hasta una próxima oportunidad. Era Alba Lucía González hablando de las rutas de la política pública en Colombia. Lo que queremos invitar a todos los colombianos es a plantear posiciones diferentes, hablando de, no es indignarse de lo que está sucediendo, sino aprender a liberarse de todas estas cosas que están sucediendo en la política en Colombia. Necesitamos construir en colectivo. No podemos seguir siendo individuales. Hoy con la pandemia nos han individualizado más, no nos permiten que lleguemos a muchos escenarios porque nos están aislando. Hay que buscar la forma de actuar como colectividad para poder funcionar con esto. Y ahora viene Libardo Tobón para hablar de la corrupción en Colombia y lo que viene sucediendo, que la gente no ha querido comprender, y esto es lo que nos dice Libardo Tobón. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Soy el politólogo Libardo Tobón y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy repetitivo, a veces harto, que es el tema de la corrupción. Y pues tenemos demasiada corrupción, desafortunadamente nuestro país quedó en primer puesto en una medición que se hizo en los últimos días y pues es vergonzoso y más que este país pues no debería estar en esa situación, pero desafortunadamente lo está. Vamos a hablar de un tema muy particular en lo que se refiere a presupuestos para las instituciones del Estado, que hace parte lógicamente, de este tema de la corrupción. Si a una institución del Estado anualmente, a todas las instituciones del Estado se les da un dinero para cumplir con su función. Ese dinero que se le da a las instituciones del Estado, vamos a poner un ejemplo, Contraloría General de la República, pues ese dinero es en términos básicos es para gastarlo, pero gastarlo no quiere decir que yo lo gaste y ya, o sea, no es como gastar la ropa, no, es más una cuestión de responsabilidad pública. Ese gasto debe transformarse en una inversión para el mismo Estado colombiano. ¿Cómo así? ¿Cómo es esta cuestión? Pues sencillo, si a mí como Contraloría General y Contralorías Regionales me asignan, no sé, un presupuesto, digamos, de 40.000 millones de pesos, estoy hablando cualquier cosa. Esos 40.000 millones de pesos para la Contraloría General y Contralorías Regionales deben representar que yo debo recuperar 10, 20 veces ese valor que me dan a mí, rescatando al Estado de este tema o de esta cuestión de pérdidas, de corrupción estatal y todo esto. Entonces se debe sancionar, se debe tomar las medidas necesarias, pero no son las medidas que vemos en los noticieros tradicionales, no, que es que acabaron de detener
al senador X por corrupción, que acabaron de detener al concejal tal porque se robó no sé cuántos miles de millones, que detuvieron al gobernador tal. No, los detienen, pero tampoco les hacen pagar ni esa plata retorna, ya la plata se queda allá, ¿sí? Entonces, este es el país donde usted se va para la cárcel por robarse una pastilla de Maggi, pero el que se roba de 2.000 millones para arriba, ese tiene casa por cárcel, entonces no tiene ninguna lógica. Entonces, la cuestión de las instituciones públicas dentro del manejo del dinero es generar ese manejo de ese dinero como una inversión social, deben recuperar, no es gastar el dinero solamente y que saquen noticias donde detienen al uno y al otro, pero no se va a cumplir. Ni siquiera las personas en Colombia pueden verificar si realmente la persona está sancionada. ¿Por qué? Porque todo se vuelve un secreto de Estado. Si usted va y pide una información al Congreso y le dice, venga, es que yo quiero mirar cuánto se ganan los congresistas y cuáles son las primas que llegan. No, usted no puede saber esa información. ¿Cómo así? No estamos hablando de transparencia institucional. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy básico. No quiero decir que México sea la panacea porque tiene tanto narcotráfico como tenemos nosotros, sino que pues son medidas que ellos han tomado que sirven de ejemplo y medidas que de hecho a nivel internacional hay muchas medidas o mecanismos donde digamos se trata de sopesar todos esos temas de corrupción. En México usted abre la Contraloría, la página de la Contraloría y usted encuentra los sancionados y encuentra el expediente. Entonces, cuando usted encuentra ese expediente, pues usted dice, a este señor lo sancionaron, ve, yo que tanto confiaba en ese gobernador, pero lo inhabilitaron 20 años. Resulta que, desafortunadamente en nuestro país, el sistema no reporta eso a las personas deben saberlo, no lo deben saber por un noticiero, lo deben saber por las páginas institucionales, lo deben saber porque haya un reporte de eso. ¿Sí? Entonces, esa es la verdadera transparencia institucional que nos puede llevar a mejorar este tema. Por eso es importante todo este tema de las veedurías ciudadanas y no, las instituciones nunca le deben negar la información, porque sí, es información pública. Si Libardo Tobón es gobernador de X o Y departamento, usted, ciudadano, puede saber cuánto me gano yo, por qué voy a firmar este contrato. Entonces revise la página del SECOP, verifique y usted ve irregularidades en ese contrato y por supuesto que usted como ciudadano que me escogió a mí para que lo gobernara en cierto espacio del país, pues usted tiene todo el derecho a decir, usted está cometiendo una irregularidad. Entonces, busquemos mejorar y amplificar todo el tema de las veedurías ciudadanas, que básicamente es lo único que nos queda porque las otras instituciones están cooptadas por el Estado, desafortunadamente. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Era Libardo Tobón hablando de corrupción en Colombia. Y eso es lo que viene sucediendo, de eso lo habla todo el mundo, pero el problema de la polarización, que no polarizamos por el pensamiento colectivo, pensando en el bienestar de la sociedad colombiana, es lo que nos lleva a que todo el mundo hable de algo a muchas veces sin comprender qué es lo que está pasando. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y este es el último programa del año 2020, donde invitamos a todos los colombianos a que hay que venir a participar realmente del desarrollo de los territorios. Hoy nos están sacando en los medios de comunicación nacionales todo lo que ha venido sucediendo con los elefantes blancos en Colombia, lo que acaba de pasar en San Gil, todo lo que se pierde, que son los recursos de los colombianos que pagamos vía impuestos, y todo se pierde y todo el mundo guarda silencio, solo nos quejamos, solo maltratamos al político, pero no le exigimos el derecho y permitimos que todo esto esté sucediendo. Y entonces a todos los colombianos desde este escenario de esta, en mi opinión, cuál es la suya, y el segmento Opiniones, invitamos cordialmente a todos que el año próximo sea lleno de prosperidad, pero al mismo tiempo necesitamos que la gente se convierta en seguidores precisos de lo que está pasando en la política pública en Colombia. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño.
del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías, un saludo de Navidad y Año Nuevo para todos los colombianos. Un año nuevo de prosperidad y que la gente se comprometa a mejorar en fraternidad con sus amigos para que podamos construir entre todos algo mejor.